Los reflectores de Televisa San Ángel brillaban aquella noche con una intensidad casi teatral. El set de juego de voces estaba listo, cámaras en posición, micrófonos, revisados técnicos corriendo de un lado a otro, y el público invitado sentado ya en las gradas, aplaudiendo con la emoción que solo produce la inminencia de un programa en vivo. En el centro de todo aquello, Lucero Hogaza León ajustaba su micrófono con calma profesional. Su figura irradiaba la misma calidez que la había acompañado desde niña en la televisión mexicana. A los 55 años, conservaba intacta esa chispa en la mirada, pero ahora había un matiz distinto, la serenidad de quien ha transitado décadas de experiencias y sabe perfectamente cómo dominar un escenario. 30 segundos para empezar, avisó el director de piso. El público aplaudió más fuerte. La música de introducción comenzó a escucharse vibrando en cada rincón del foro. El reloj marcaba la cuenta regresiva 5, 4, 3. Lucero inspiró profundo, lista para salir al centro del set y arrancar la transmisión. Pero de pronto algo distinto captó su atención. Fue apenas un destello, un movimiento minúsculo en la periferia de su visión, detrás de uno de los paneles de iluminación. Cualquiera lo habría ignorado entre tanto bullicio, pero ella no. Su instinto, afinado por años de observar más allá de lo evidente, la obligó a girar la mirada. Y allí lo vio. Un rostro infantil asomaba entre las sombras. Era el rostro de una niña húmedo por las lágrimas. No tendría más de 7 años. Estaba encogida contra la pared, abrazándose a sí misma como si buscara calor o protección. Sus grandes ojos oscuros la miraban con un miedo tan puro, tan desarmante, que Lucero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El director, ajeno a la escena, levantaba la mano marcando el inicio. Al aire en 3, 2, 1. Lucero no se movió. «Lucero», susurró alguien del equipo técnico impaciente. «Es tu turno». Pero ella levantó la mano con un gesto claro: pausa. El público murmuró sorprendido. Aquello no estaba en el guión. Nunca antes la novia de América había detenido una grabación. «Lo siento», dijo con firmeza, alejándose del centro del escenario. «Necesito un momento». Con el micrófono aún en mano, caminó directamente hacia el panel. El estudio entero contuvo la respiración. Los técnicos se miraban sin comprender, los asistentes cruzaban miradas nerviosas. Nadie entendía qué ocurría. Lucero se arrodilló en el suelo sin preocuparse por el vestido elegante que se arrastraba contra la tarima. Frente a ella, la niña retrocedió instintivamente como un animalito asustado que teme ser descubierto. «Hola», susurró Lucero con la voz más suave que pudo, apagando discretamente su micrófono para no exponer a la pequeña. «No tengas miedo, mi vida. ¿Estás bien?» La niña negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla. «Me llamo Lucero», continuó la artista, manteniendo distancia para no invadir su espacio. «¿Cómo te llamas tú?» Hubo un silencio tenso antes de escuchar apenas un susurro: «Sofía». «Sofía», repitió Lucero con una sonrisa cálida. «¡Qué nombre tan hermoso!». La mujer extendió despacio su mano sin tocarla, solo ofreciéndole confianza. «¿Qué haces aquí solita, Sofía?». La pequeña miró a su alrededor como temiendo que alguien la regañara, y finalmente murmuró: «Mi tía Beatriz me trajo. Ella limpia aquí. Me dijo que volvería pronto, pero no ha regresado». Lucero sintió un nudo en la garganta. En el fondo del estudio, el productor gesticulaba desesperado. «Estamos en vivo, no hay tiempo». Pero ella sabía que ningún contrato, ningún patrocinio, ni ningún aplauso valía más que aquella criatura temblorosa frente a ella. Se levantó, encendió de nuevo su micrófono y con voz firme que no admitía discusión, anunció: «Vamos a hacer una pausa en la grabación. Tenemos una situación que requiere atención inmediata». El productor corrió hasta ella. «Lucero, estamos transmitiendo». «No podemos». «Sí podemos», lo interrumpió con la mirada fija, mezcla de determinación y súplica. «Hay una niña sola y asustada. Su tía trabaja aquí y aún no ha vuelto». El productor volteó hacia donde ella señalaba. Al descubrir a Sofía, comprendió al instante. 10 minutos de pausa, ordenó por radio. «Preparen material de respaldo».
Lucero regresó junto a la niña. ¿Estoy en problemas?, preguntó Sofía con voz temblorosa. No, cariño, no has hecho nada malo, dijo Lucero arrodillándose de nuevo. Tienes hambre. Sed. La pequeña asintió tímidamente. Ven conmigo. Vamos a buscar algo de comer mientras localizamos a tu tía. Dudó un segundo, pero los ojos de Lucero le inspiraban confianza. Finalmente tomó su mano. Sus deditos estaban fríos, temblorosos. Mientras caminaban hacia el área de camerinos, Lucero dio instrucciones rápidas a su asistente. Por favor, localiza a Beatriz del equipo de limpieza. Es la tía de esta niña. El asistente asintió y desapareció corriendo hablando por su radio. Ya en el camerino, Lucero acomodó a Sofía en un sillón y abrió la pequeña nevera. Sacó un jugo y un sándwich que había guardado para después. Toma, mi vida. Come un poco, te sentirás mejor. La niña tomó el sándwich con ambas manos, como si sostuviera un tesoro. Dio un mordisco pequeño con cautela. Lucero la miró con ternura y preguntó: ¿Hace cuánto que tu tía se fue? Sofía tragó despacio antes de responder. Me dijo que contara hasta 100 y que regresaba. Conté hasta 105 veces. Aquellas palabras retumbaron como un eco en el corazón de Lucero. Y en ese instante comprendió que lo que estaba viviendo no era una interrupción en su carrera, sino una escena que podía cambiarle la vida a alguien. Para siempre. Lucero salió de la oficina de seguridad caminando con paso firme, llevando a Beatriz del brazo, como si quisiera recordarle al mundo que esa mujer no estaba sola. Al llegar al camerino, la escena fue conmovedora. Sofía se lanzó hacia su tía como un rayo de luz, aferrándose a ella con desesperación, mientras Beatriz caía de rodillas para abrazarla llorando sin poder detenerse. Lucero, desde un costado, observaba la fuerza de ese vínculo. Sintió que algo profundo se removía dentro de ella, una mezcla de ternura, rabia por la injusticia y una convicción inquebrantable de que tenía que hacer algo más. No podía permitir que esta historia quedara entre 4 paredes. Beatriz dijo con suavidad cuando madre y sobrina lograron recuperar el aliento: escúchame bien. Esto que vivieron no es una vergüenza. Al contrario, es la prueba más grande de tu amor por Sofía. La mujer levantó la cabeza todavía con lágrimas en los ojos. Pero todos piensan que soy una ladrona. No quiero que mi sobrina viva con esa mancha. Lucero se agachó hasta quedar a su altura. Lo que otros piensen no importa. Lo que importa es la verdad. Y la verdad es que hiciste todo esto porque amas a esta niña más que a tu propia vida. Eso no es un delito, Beatriz. Es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Sofía, con la inocencia de los niños, intervino en voz bajita: tía, la señora Lucero me cuidó. Me dio jugo y un sándwich. Y me prometió que no me dejaría sola. Lucero sonrió y acarició suavemente las mejillas ya de la pequeña. Y cumpliré esa promesa. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. Regresó al set, donde el público aún esperaba que continuara la grabación. Los técnicos estaban listos, las cámaras encendidas, los patrocinadores inquietos. El director de piso se acercó nervioso. Lucero, ¿qué hacemos? ¿Reanudamos? Ella tomó aire, se acomodó el micrófono y dijo con determinación: sí, pero no como estaba planeado. Cuando las luces volvieron a encenderse y la señal salió al aire, Lucero se situó al centro del escenario con la elegancia de siempre, pero con una mirada distinta, más intensa, más humana. Querido público, comenzó hoy, y vamos a regalarles música, entretenimiento y alegría como siempre lo hacemos. Pero antes de eso, necesito compartir con ustedes algo mucho más importante. El silencio fue inmediato. El público en el foro contuvo la respiración. Hace unos minutos conocí a Sofía, una niña de apenas 7 años, que estaba escondida en este mismo estudio asustada porque su tía había tenido que ausentarse. Y también conocí a Beatriz, su tía, una mujer trabajadora que, como tantas en nuestro país, sostiene a su familia con esfuerzo y sacrificios invisibles. Hizo una pausa. En las pantallas gigantes apareció la imagen de Sofía tomada discretamente por una cámara sentada en el camerino con su tía abrazándola. El público murmuró conmovido:
Beatriz cometió terror de San Giro Pumbe nos perde. Llevase. Medicinas sin permiso, sí. Pero lo hizo porque Sofía las necesitaba. Porque su sobrina sufre de asma y porque la pobreza, la falta de recursos y la presión laboral la pusieron contra la espada y la pared. Lucero elevó la voz con la pasión de quien no teme a las consecuencias. Yo me pregunto, ¿cuántas Beatrices hay allá afuera? ¿Cuántas mujeres trabajan de sol a sol invisibles para que sus hijos, sobrinos o nietos tengan una oportunidad? ¿Y cuántas veces en lugar de tenderles la mano, preferimos juzgarlas? El público rompió en aplausos espontáneos. Algunos asistentes se pusieron de pie. Lucero levantó una mano pidiendo calma. Hoy en este programa decidimos cambiar el guión, porque la verdadera voz que necesitamos escuchar no es la mía, es la de ellas. Señaló hacia la entrada del set. Lentamente Beatriz apareció con Sofía de la mano. El público estalló en un aplauso aún más fuerte. La mujer tímida caminaba cabizbaja, pero Lucero fue hacia ella. La tomó del brazo y la condujo hasta el centro del escenario. «Quiero que México conozca tu historia», Beatriz le dijo con ternura, pasándole el micrófono. Beatriz temblaba, pero la mirada firme de Lucero y la sonrisa confiada de Sofía le dieron fuerzas. Yo no soy más que una trabajadora», comenzó con voz quebrada. «Cuido a mi sobrina porque su mamá ya no está con nosotros. Hago todo lo que puedo para darle lo mejor, aunque a veces siento que no alcanza. Hoy cometí un error, sí, pero lo hice porque no podía permitir que Sofía sufriera sin su medicina». El público estaba en silencio absoluto. Algunas personas en las gradas limpiaban lágrimas discretas. Lucero, conmovida, volvió a tomar la palabra. «Lo que Beatriz nos enseña hoy es que no hace falta ser famosa ni tener una carrera en televisión para ser una heroína. Ser heroína es levantarse cada mañana, cuidar a un niño, trabajar duro y seguir adelante aunque el mundo parezca no mirar». El set estalló en un aplauso atronador de pie, como si se acabaran de presenciar un acto histórico. En ese momento Lucero comprendió que aquella interrupción inesperada no había sido un error sino un regalo. El programa, que iba a ser otro episodio más, se había transformado en una lección de vida, un espejo donde miles de espectadores se verían reflejados. Esa noche, mientras las redes sociales ardían compartiendo fragmentos de la transmisión, una nueva conversación comenzó en el país. No se hablaba de las canciones de Lucero, ni de su vestuario, ni siquiera del espectáculo televisivo. Se hablaba de Sofía, de Beatriz, y de las mujeres invisibles que cada día sostienen familias enteras sin que nadie lo reconozca. Lucero desde su casa miraba la pantalla con lágrimas contenidas. Sabía que había cambiado el rumbo del programa, sí, pero también intuía que había sembrado algo mucho más grande, un movimiento de empatía y reconocimiento hacia esas historias que rara vez llegan a la luz. Las luces del foro aún brillaban cuando Lucero regresó al escenario. El público, que hasta hacía unos minutos había estado expectante por escuchar su interpretación, ahora la observaba en un silencio absoluto. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero todos podían sentir que algo profundo estaba ocurriendo. Lucero respiró hondo. No era la respiración de la artista antes de cantar, sino la de la mujer que acababa de mirar de frente una verdad incómoda y humana. «Queridos amigos», dijo con voz serena, sosteniendo el micrófono con ambas manos. «Este programa siempre ha sido un espacio para celebrar la música y la alegría, pero hoy la vida nos puso una lección en el camino». Las cámaras hicieron un paneo lento hacia su rostro. Los espectadores en casa, millones de familias frente a la televisión, sintieron esa pausa cargada de emoción. Detrás de esas luces conocí a Sofía. Continuó una niña pequeña, que estaba sola, asustada, contando hasta 500, esperando a que alguien volviera. Y conocí a su tía Beatriz, una mujer trabajadora de esas que nadie aplaude, pero que sostienen familias enteras con su esfuerzo silencioso. La pantalla gigante del set proyectó entonces, con autorización de la producción, la imagen discreta de Sofía abrazando a su tía en el camerino. Fue un instante breve, pero bastó para arrancar murmullos conmovidos del público. «Hoy interrumpimos la grabación porque había algo más importante que cualquier canción», dijo Lucero con firmeza.
porque ninguna regla, ningún contrato, ningún reflector debe estar por encima de la humanidad. La ovación que siguió fue ensordecedora. Personas de pie, lágrimas, aplausos que parecían no terminar. Los técnicos, los camarógrafos, incluso algunos guardias de seguridad aplaudían también. En su residencia, Lucero no pudo conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro descalza con la mente llena de imágenes. La niña escondida detrás del panel, los dedos helados de Sofía en su mano, la vergüenza de Beatriz en aquella oficina fría de seguridad. Se sirvió una taza de té, la dejó enfriar sin tocarla y abrió su laptop. Allí en la pantalla blanca empezó a escribir. No una canción, no un guión. Escribió ideas, preguntas, planes. ¿Cuántas Sofías hay allá afuera y allá afuera? ¿Cuántas Beatrices están siendo tratadas como invisibles mientras sostienen al mundo en silencio? Su madre años atrás le había dicho una frase que regresaba con fuerza. Hija, tu voz no solo sirve para cantar, úsala para lo que importa de verdad. Lucero comprendió que esa noche había recibido un llamado. No podía dejarlo pasar. La reunión en recursos humanos fue tensa. Directivos, supervisores y jefes de área la escuchaban con atención. No vengo como artista, aclaró Lucero al inicio. Vengo como mujer, que anoche fue testigo de una injusticia. No podemos permitir que trabajadoras como Beatriz sean tratadas como sospechosas cuando lo que hacen es luchar por la vida de un niño. Algunos intentaron justificar protocolos, reglamentos y normas. Lucero los escuchó en silencio y luego respondió con calma. Las reglas son necesarias, pero si no incluyen compasión, dejan de servir a la gente y se convierten en cadenas. Salió de esa sala con un compromiso revisar y mejorar los protocolos internos para el personal más vulnerable. Era apenas un primer paso, pero ella ya pensaba en algo más grande. Esa misma tarde, Lucero visitó a Beatriz y a Sofía en su pequeño apartamento de Iztapalapa. El lugar era modesto, con paredes despintadas y un gato naranja durmiendo en un sillón gastado. Sofía corrió a abrazarla en cuanto la vio. Lucero exclamó con esa confianza que solo los niños saben dar. Beatriz, en cambio, mantenía una mezcla de gratitud y vergüenza. No sé cómo agradecerle lo que hizo ayer, dijo con la voz temblorosa. Lucero la interrumpió con suavidad. No tienes que agradecerme nada. Lo que hice fue lo que cualquiera debería haber hecho. Pero sí quiero proponerte algo. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. En ella había bosquejos de un proyecto que había estado escribiendo desde la madrugada. Quiero crear un programa de apoyo para mujeres trabajadoras como tú, mujeres que cargan con dobles responsabilidades y que muchas veces son invisibles. Y quiero que tú y Sofía sean la imagen de este inicio. No por lástima, sino porque su historia merece ser contada. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo veía sus carencias, sino también su valor. Sofía, sin comprender del todo, acariciaba el inhalador nuevo que Lucero le había llevado esa mañana. ¿De verdad, Lucero? ¿De verdad quiere ayudarnos? No, Sofía, respondió Lucero, inclinándose hacia ella. No solo quiero ayudarles, quiero caminar junto a ustedes. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba, Lucero tomó otra decisión irrevocable. Transformaría aquel encuentro inesperado en un movimiento social. Sofía y Beatriz ya no serían solo una anécdota dentro de un programa de televisión. Se convertirían en el símbolo de un proyecto que daría voz, seguridad y dignidad a cientos de mujeres olvidadas. Y en ese instante, Lucero comprendió que el verdadero escenario no estaba en los foros televisivos, sino en las calles, en los hogares humildes, en las vidas que podían cambiar con un gesto de empatía. Porque a veces, y esto lo sabía bien, la fama no sirve de nada si no se usa para iluminar a quienes viven en la sombra. El programa siguió adelante como si nada hubiera pasado. Las luces se encendieron, la orquesta ejecutó cada nota con precisión milimétrica, y Lucero cantó como lo había hecho tantas veces antes, perfecta, impecable, dueña absoluta del escenario. Pero quienes la conocían bien, quienes sabían leer más allá de la sonrisa profesional, percibieron un brillo distinto en sus ojos.
Una emoción nueva, cruda, casi dolorosa, se asomaba entre cada verso. Era como si en el fondo de su garganta vibrara algo más que música, una verdad recién descubierta. El público aplaudió con entusiasmo cuando la grabación llegó a su fin, ajeno al drama silencioso que había tenido lugar entre bastidores. Nadie sabía que mientras ellos celebraban la actuación, el corazón de Lucero estaba en otro sitio, en un rincón oscuro del foro, donde una niña llamada Sofía había contado hasta 500 esperando a alguien que no volvía. Aquella noche el chofer la llevaba rumbo a su residencia en Jardines del Pedregal. Lucero viajaba en silencio, la mirada perdida en la ventanilla. La ciudad desfilaba como una película que cambiaba de escenario con cada kilómetro. Primero los bulevares iluminados, luego las colonias populares con luces intermitentes más allá. Las construcciones improvisadas que parecían sostenerse solo por la voluntad de quienes las habitaban. La Ciudad de México, con todos sus contrastes brutales, se desplegaba ante ella como un espejo que nunca había mirado tan de cerca. Al llegar su hijo José Manuel, la recibió en la puerta. A sus 23 años, ya era un hombre hecho y derecho, pero para ella seguía siendo el niño de sonrisa traviesa, que un día la acompañaba de gira entre bambalinas. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él mientras la ayudaba con el bolso. «Fue intenso», respondió ella tras una pausa, dudando sobre cuánto revelar. Finalmente lo dijo. «Conocí a una niña en el estudio. Su mamá murió y ahora vive con su tía, que trabaja como personal de limpieza». José Manuel la miró intrigado. No era común que su madre hablara de personas fuera del medio artístico con esa carga de emoción. «¿Y qué tiene de especial esa niña?». Lucero respiró hondo. «No lo sé con certeza. Pero me vi reflejada en ella, Esquilla, y en su tía también. Esa mujer hace todo lo que puede para darle a su sobrina una vida digna, pero está luchando sola contra el mundo». Su hijo, con la naturalidad de quien observa desde fuera, comentó: «¿Cómo la abuela contigo?». La referencia a su madre, Lucero León, la golpeó con fuerza. Aquella mujer que la había apoyado incondicionalmente desde niña, que había sacrificado tanto para que ella pudiera brillar en los escenarios. Después de una cena ligera, Lucero se retiró a su habitación. Pero el descanso no llegó. Tomó el teléfono y comenzó a buscar información. Tecleó Iztapalapa. Los datos eran fríos, brutales, la alcaldía más poblada de toda la ciudad, con los índices más altos de marginación, violencia y pobreza. Calles donde el acceso al agua potable era aún un privilegio, donde niñas como Sofía crecían con menos oportunidades simplemente por haber nacido en el lugar equivocado. Luego buscó estadísticas sobre asma infantil. Descubrió que miles de familias no podían costear inhaladores y que muchos niños sufrían complicaciones graves por falta de un medicamento que para ella costaba lo mismo que una cena en cualquier restaurante elegante. Ese contraste la golpeó como un mazazo. Cuando amaneció, Lucero ya sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Llamó a su asistente con voz firme. «Quiero que investigues qué programas existen en Televisa para el personal subcontratado, sobre todo para los equipos de limpieza. Y contacta a Mariana Villegas de la Fundación Respira. Quiero hablar con ella hoy mismo». Su representante Ernesto intentó colar una idea pragmática. Este incidente podría aprovecharse para tu imagen. Una campaña bien manejada». Pero no alcanzó a terminar. «No, Ernesto», interrumpió ella con dureza. «Esto no es marketing. No habrá comunicados ni fotos preparadas. Esto es algo personal». La reunión con recursos humanos fue como había anticipado: disculpas mecánicas, sonrisas diplomáticas, promesas vagas de revisar procedimientos. Lucero propuso una idea concreta: crear un espacio seguro para los hijos de empleados en caso de emergencias. Se ofreció a financiar un proyecto piloto de inmediato. La respuesta fue tibia, evasiva. Hablaron de presupuestos, de aprobaciones de procesos que toman tiempo. En otras palabras, nada cambiaría realmente. Lucero salió de ahí con el ceño fruncido, pero con la convicción intacta. En la recepción la esperaba Beatriz, nerviosa, con su bolso apretado contra el pecho. Lucero la invitó a comer en un pequeño restaurante de la Roma, lejos del bullicio. Pidieron sopa y guisados sencillos. Por primera vez pudieron hablar con calma.
Beatriz, quiero entender mejor tu historia, le dijo Lucero, mientras la miraba a los ojos. La mujer respiró hondo y comenzó a narrar. Su hermana Elena, madre de Sofía, había fallecido de cáncer tras una larga batalla. Desde entonces, ella había tomado la tutela de la niña. Antes había sido auxiliar de enfermería, pero dejó la profesión para cuidar a su hermana y después a su sobrina. El trabajo de limpieza era duro y mal pagado, pero le permitía ajustar horarios para estar en casa cuando Sofía volvía de la escuela. Lo del inhalador. Debí preverlo, confesó con vergüenza. Pero entre el alquiler atrasado, la cuota escolar, las cuentas, simplemente se me pasó. Lucero la escuchaba con atención, observando sus manos ásperas curtidas pero firmes, como las de alguien que sabe cuidar. En cada palabra de Beatriz había dignidad, sacrificio y amor incondicional. Fue entonces cuando Lucero supo con absoluta claridad que esa historia no podía terminar con una simple anécdota. Estaba destinada a transformarse en algo mucho más grande. La postura erguida de Beatriz, aún con el cansancio marcado en sus facciones, decía más que cualquier palabra. Sus ojos firmes y determinados hablaban de una mujer que había aprendido a resistir, a sostenerse en pie, incluso cuando la vida la empujaba hacia abajo. Lucero la observó en silencio durante unos segundos, como si midiera la magnitud del paso que estaba a punto de dar. Finalmente, con esa mezcla de calidez y autoridad que solo ella poseía, rompió el silencio. «Tengo una propuesta para ti». La mirada de Beatriz se tensó temiendo escuchar algo que la rebajara, que sonara a caridad disfrazada. Pero Lucero, percibiendo ese temor, fue clara desde el inicio. «No quiero que lo tomes como limosna, porque no lo es. Esto es una inversión en ti y en Sofía». El tiempo pareció detenerse. Beatriz, incrédula, apenas pudo parpadear. Lucero continuó detallando con calma lo que había pensado. «Puedo conectarte con la Fundación Respira. Ellos pueden garantizar que Sofía reciba tratamiento y medicinas de manera regular, sin que tengas que preocuparte más por un inhalador a última hora. Y además hay algo más. Tú fuiste auxiliar de enfermería». «¿Verdad, Beatriz?», asintió sorprendida de que supiera ese detalle. «Bien, la fundación tiene un programa de actualización. Podrías recuperar tu formación, capacitarte de nuevo, volver a ejercer lo que siempre fue tu vocación». Las palabras comenzaron a calar en Beatriz como agua en tierra seca, pero Lucero no había terminado. «Mientras tanto, quiero ofrecerte un empleo como mi asistente personal, con un horario flexible pensado para que nunca tengas que elegir entre tu trabajo y Sofía, con un salario justo que te permita mudarte a un lugar más seguro cerca de su escuela». El silencio que siguió fue casi palpable. La sorpresa en el rostro de Beatriz era absoluta, como si hubiera esperado toda su vida para escuchar algo así, y sin embargo jamás lo hubiera imaginado. «¿Por qué haría esto por nosotras si apenas nos conoce?», preguntó con voz quebrada. Lucero sonrió, una sonrisa serena cargada de humanidad. «Porque a veces no hace falta conocer toda la historia de alguien para reconocer su carácter. Ayer demostraste que eres capaz de arriesgarlo todo por el bienestar de tu sobrina. Esa clase de lealtad y de amor no se encuentra fácilmente». La emoción se desbordó en los ojos de Beatriz. Aceptó con un movimiento casi reverente de la cabeza. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Lucero, al verla, suavizó el momento con un cambio de tono. «Hay algo más. Me gustaría que este fin de semana Sofía y tú vinieran a mi casa. Solo una visita informal. Tengo un pequeño estudio de grabación que creo que le encantaría conocer». Beatriz sonrió por primera vez en mucho tiempo, un gesto tímido pero sincero. Ella estaría feliz. Es fan suya, sabía, tiene recortes de revistas con sus fotos. Mi hermana Elena le contaba historias sobre usted, sobre cómo empezó siendo tan joven y cómo trabajó duro para cumplir sus sueños. La revelación atravesó a Lucero como un rayo inesperado. Esa niña, la misma que había encontrado escondida entre los paneles del set, guardaba en un cajón recortes con su rostro, como si la vida hubiera tejido un lazo invisible, mucho antes de que se conocieran. Con mayor razón deben venir entonces.
respondió disimulando la emoción que amenazaba con quebrarle la voz. Será nuestro secreto por ahora. Al despedirse, Lucero la observó mientras se alejaba en el auto que había enviado. Beatriz parecía otra mujer, más erguida con pasos firmes como si de pronto se hubiera sacudido un peso invisible que la mantenía agachada desde hacía años. El sábado, amaneció con un cielo despejado, uno de esos días en los que la Ciudad de México parecía olvidarse de su propia fama de gris y contaminada. Lucero despertó más temprano de lo normal con una emoción infantil difícil de disimular. Revisó su teléfono, nada urgente, ninguna crisis profesional que la reclamara. Un lujo poco común en su vida. Bajó a la cocina donde Dolores, su ama de llaves de toda la vida, ya preparaba el desayuno. «Buenos días», Lolita saludó Lucero con entusiasmo. «¿Recuerdas que hoy vienen nuestras invitadas especiales?» «Claro que sí, señora», respondió Dolores, mientras batía huevos para unos chilaquiles. «Ya preparé la habitación de visitas y dejé unas golosinas para la niña». Lucero sonrió agradecida. Pocas veces se sentía tan nerviosa por recibir a alguien. Subió después al estudio de grabación privado. Pasó casi una hora reorganizando partituras, limpiando superficies, verificando que los equipos funcionaran como debía. Quería que Sofía sintiera que ese lugar también era suyo, aunque fuera por un rato. Al mediodía el mensaje esperado llegó. «Ya recogí a las señoras. Llegaremos en 3 minutos». Lucero cambió de ropa varias veces, incapaz de decidir entre un atuendo formal o algo demasiado relajado. Finalmente optó por un conjunto sencillo en tonos azules, maquillaje discreto, nada que intimidara a una niña de 7 años. Cuando el timbre sonó, Dolores ya estaba en la entrada. Beatriz y Sofía estaban allí. La transformación de Beatriz era evidente: cabello suelto en ondas suaves, un vestido sencillo pero elegido con cuidado, y sobre todo ese brillo en los ojos, mezcla de nervios y esperanza. A su lado Sofía con un vestido floreado impecable, coletas con listones rojos y una pequeña mochila azul colgando de su hombro. Lucero las recibió con una sonrisa amplia y genuina. «Bienvenidas a mi casa». Y en ese instante supo que lo que estaba a punto de comenzar no sería solo una visita. Sería el primer capítulo de una nueva historia que cambiaría para siempre la vida de todas ellas. La propuesta de Sofía de cantar Vencer al amor no fue solo una petición inocente. Fue como abrir una puerta secreta, como mostrarle a Lucero un pedacito del alma de esa niña. Para cualquiera podía parecer un simple capricho, pero para Lucero, que conocía bien el poder de las canciones y la fragilidad de los corazones jóvenes, fue un momento decisivo. «Claro que sí», Sofía respondió, bajando con cuidado el micrófono hasta la altura exacta de la pequeña. «Esa canción no es fácil, pero creo que tú y yo podemos darle un significado muy especial». El estudio privado, un lugar donde normalmente reinaban la disciplina y la perfección técnica, adquirió de pronto una atmósfera distinta. No era ya un espacio para ensayos profesionales, era un santuario. El tablero con fotografías y partituras, las guitarras colgadas en la pared, las luces tenues que bañaban cada rincón, todo parecía conspirar para convertir aquel instante en algo irrepetible. Sofía se acomodó los enormes auriculares que casi cubrían toda su cabeza. Desde afuera se la veía tan pequeña, tan vulnerable, que parecía perderse entre los cables y los equipos electrónicos. Pero en sus ojos había algo poderoso, una mezcla de miedo y valentía que emocionaba a cualquiera que la mirara. Beatriz observaba en silencio desde el fondo, con el corazón latiendo como tambor. Dolores, la fiel ama de llaves, se mantenía de pie en la puerta con lágrimas asomando, presintiendo que estaba a punto de presenciar algo que no se vería ni siquiera en televisión. La pista instrumental comenzó a sonar. Lucero dio las primeras notas con una voz baja, cálida, muy diferente a la potencia arrolladora con la que solía conquistar estadios. Cantaba despacio, como quien ofrece la mano para guiar a alguien que da sus primeros pasos. Sofía cerró los ojos y al principio apenas susurró. Su voz temblaba como un hilo frágil, pero cada palabra llevaba un peso real auténtico que erizaba la piel. Lucero, al escucharla, se inclinó un poco hacia el micrófono, empujándola con su voz, dándole un sostén invisible. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La niña poco a poco comenzó a dejar de temblar.
Cada verso la hacía más fuerte. El murmullo inicial se transformó en melodía, y esa melodía en una declaración. No era ya una canción de amor perdido. En su voz era un canto de resistencia, de vida, de promesa. Beatriz se llevó ambas manos a la cara, incapaz de contener el llanto. Dolores, que había visto a Lucero triunfar en escenarios internacionales, no podía creer que la emoción más grande de su carrera estuviera ocurriendo allí en ese estudio íntimo con una niña de 7 años. Lucero sentía el alma estremecida. Ella, que había cantado esa pieza cientos de veces, nunca la había sentido tan real, tan desnuda, tan humana. Era como si Sofía hubiera convertido cada herida, cada ausencia, cada miedo en notas musicales. El último acorde resonó como un eco en el silencio absoluto. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente Sofía abrió los ojos con timidez. ¿Lo hice mal?, preguntó en un susurro casi tembloroso. Lucero se acercó de inmediato, se arrodilló frente a ella y la tomó suavemente por los hombros. No, Sofía, lo hiciste hermoso. No cantaste con técnica, cantaste con el corazón. Y eso es lo que convierte a una canción en magia. La niña no resistió más. Se lanzó a los brazos de Lucero con un abrazo espontáneo, puro, de esos que no necesitan palabras. Lucero la sostuvo fuerte, acariciándole el cabello con lágrimas contenidas en los ojos. Beatriz, con la voz quebrada, murmuró: no tiene idea de lo que esto significa para ella. Y para mí también. Lucero giró el rostro hacia ella, aún sosteniendo a la pequeña. Sí lo sé, Beatriz. Porque yo también fui una niña que necesitó que alguien creyera en mí. Por eso estoy aquí. Porque lo que vivieron hoy no es un favor ni un capricho, es el comienzo de algo más grande. Se levantó, tomó el dibujo que Sofía le había regalado al llegar, y lo colocó en el centro de su tablero de corcho, rodeado de notas musicales y viejas fotografías. A partir de ahora este será mi amuleto. Cada vez que grabe aquí tu dibujo, Sofía, me recordará que la música sirve para sanar, no solo para brillar. La niña sonrió con la inocencia y la alegría de quien siente por primera vez que su voz tiene valor. En ese instante las tres, Lucero, Beatriz y Sofía, comprendieron que no era casualidad haberse encontrado. El destino había tejido su red con hilos invisibles para reunirlas en ese punto exacto de la vida. Y aunque aún no lo sabían del todo, lo que había comenzado con un simple ensayo se transformaría en una historia de unión, confianza y segundas oportunidades. Porque algunas canciones no terminan cuando se apaga la música. Algunas apenas comienzan cuando alguien se atreve a cantar con el alma. La mañana se había vestido de un silencio extraño. Aunque el sol brillaba con fuerza sobre la Ciudad de México, para Beatriz, cada rayo de luz parecía pesado, casi insoportable. Caminaba con pasos firmes, pero cada paso escondía un temblor. A su lado, Sofía avanzaba sujetando con ambas manos su mochila azul, como si esa pequeña bolsa fuera un escudo contra lo desconocido. Detrás de ellas, discretamente, Lucero les seguía como una sombra protectora. La clínica de la Fundación Respira se alzaba en medio de Polanco con una fachada moderna y limpia. Nada en su exterior dejaba entrever que tras esas paredes se libraban batallas invisibles contra enfermedades que cambiaban destinos enteros. El vestíbulo, iluminado por grandes ventanales, estaba decorado con dibujos infantiles, mariposas de papel estrellas, pintadas con témperas murales con superhéroes sonrientes. Era un intento deliberado de disfrazar la gravedad del lugar con pinceladas de inocencia. Sofía se detuvo un instante frente a un mural donde un niño con capa roja volaba entre nubes azules. Sus ojos oscuros brillaron con un destello de ilusión. «Mira, tía», dijo en voz baja, «parece Pelusa cuando corre en la azotea». Beatriz sonrió débilmente. El simple hecho de que su sobrina encontrara motivos para sonreír era un alivio momentáneo, pero en el fondo el miedo la devoraba. Lucero, al ver la escena, se inclinó para hablar con la niña. «¿Sabes qué pienso, Sofía?», susurró con tono cómplice. «Creo que tú también tienes superpoderes. Cantas como un ángel, y además eres más valiente que muchos adultos». La niña la miró incrédula. «¿De verdad lo cree?». «Claro que sí.
Hoy vas a demostrarlo otra vez. El doctor Rivero, un hombre de voz calmada y gestos medidos, las condujo hacia la sala de procedimientos. Explicó con detalle cada paso, usando palabras sencillas para que Sofía pudiera entenderlo. Aún así, Beatriz apenas escuchaba. Su mente divagaba entre recuerdos de su hermana Elena, las largas noches de hospital, el olor a desinfectante, el pitido constante de los monitores que habían acompañado los últimos meses de vida de su hermana. Cuando colocaron a Sofía sobre la camilla, Beatriz sintió que el aire le faltaba. Lucero notó el pánico en su rostro y le tomó la mano con firmeza. «No la vamos a dejar sola», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, estaremos aquí». Sofía cerró los ojos con fuerza mientras la aguja se acercaba. Su cuerpecito tembló. Lucero, con instinto maternal, se inclinó hasta quedar a pie a la altura de la niña. «Respira conmigo. Así despacio. Imagina que inflas un globo gigante de colores. 1, 2, 3. Perfecto». La niña apretó con fuerza su peluche contra el pecho. Y aunque una lágrima rodó por su mejilla, no emitió un grito. Aguantó con la dignidad de alguien mucho mayor que sus 7 años. Cuando todo terminó, Lucero le dio un beso en la frente. «Eres una guerrera, Sofía». Al salir de la sala, el doctor explicó que los resultados estarían listos en unos días. Unos días. Para Beatriz esas palabras eran una condena. La incertidumbre era un enemigo invisible que la desgarraba más que cualquier diagnóstico concreto. Aquella tarde Lucero las acompañó a casa. No quería dejarlas solas. En el pequeño apartamento de Iztapalapa observó cómo Beatriz preparaba un té de hierbas, mientras Sofía, cansada, se quedaba dormida en el sillón abrazada a su peluche. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. «No sé cómo lo voy a soportar», confesó Beatriz en un susurro. «Si los resultados confirman lo peor. No sé si tengo fuerzas». Lucero la miró fijamente. «Las tendrás, Beatriz. Y si no, te prestaré las mías». Beatriz rompió a llorar en silencio. No eran lágrimas de debilidad, sino de agotamiento. Había luchado demasiado tiempo sola. Esa noche, por primera vez en años, se permitió descansar un poco porque sabía que alguien más velaba por ella y su sobrina. De regreso en su casa en Jardines del Pedregal, Lucero no podía dormir. Caminaba descalza por su estudio con una copa de agua entre las manos. La imagen de Sofía sobre la camilla le recordaba a otra imagen que nunca había borrado, la de Miguel, su primer amor, internado en un hospital. Recordaba la promesa que él le había arrancado con voz débil. «Sigue adelante por los dos. No dejes que esto te detenga». Durante décadas, Lucero había cumplido esa promesa en los escenarios. Había llenado estadios, ganado premios, acumulado contratos y portadas. Pero esa noche comprendió algo. Tal vez había interpretado mal el mensaje. Tal vez no se trataba solo de vivir, sino de darle a otros la oportunidad de hacerlo. Abrió una libreta de cuero donde solía anotar ideas musicales y comenzó a escribir. Programa Nacional para Niños con Enfermedades Graves. Acceso a medicamentos. Becas para familias. Espacios de apoyo psicológico. Todo bajo un mismo techo. No más Sofías contando hasta 500 en soledad. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia para las 3. Sofía trataba de mantener la normalidad. Iba a la escuela, practicaba en el coro y preguntaba cada noche si ya podían volver a grabar canciones en el estudio de Lucero. Aunque no entendía del todo lo que sucedía, percibía la tensión en los adultos y trataba de no preocuparlos más. Beatriz apenas comía. Cada llamada telefónica la hacía saltar. Cada noche velaba el sueño de su sobrina, temiendo que el futuro pudiera arrancarle también a la niña, que era ya como una hija. Lucero asistía a ensayos y reuniones, pero con la mente en otra parte. Sus managers notaban su distracción, los productores intentaban recuperar su atención, pero ella sabía que nada de eso importaba. En cada descanso, llamaba a Beatriz, preguntaba por Sofía, buscaba nuevas fundaciones, contactaba médicos. El rumor de su cercanía con una niña desconocida empezó a filtrarse a la prensa.
Algunos paparazzi habían captado imágenes de Lucero entrando a la clínica con Sofía de la mano. Los titulares especulaban: hija secreta, nueva adopción, Lucero oculta algo. Lucero no respondió. Guardó silencio, convencida de que había historias demasiado sagradas para convertirlas en titulares de revista. El cuarto día, a media tarde, sonó el teléfono. Beatriz contestó con voz temblorosa. Era el doctor Rivero. Ya tenemos los resultados. Prefiero que vengan al consultorio. Es importante que hablemos en persona. El corazón de Beatriz se detuvo un segundo. Lucero, que estaba con ella en ese momento, le apretó el hombro. No estamos solas, dijo con calma. Lo enfrentaremos juntas. El camino hacia la clínica fue silencioso. Sofía, sin comprender del todo, jugaba con su peluche en el asiento trasero. Beatriz miraba por la ventana sin ver nada, y Lucero, con los ojos fijos al frente, se repetía una y otra vez que estaba lista para lo que viniera. Cuando entraron al consultorio, el doctor Rivero las recibió con una expresión grave, pero también con un matiz de esperanza. Se sentaron conteniendo la respiración mientras él abría el sobre con los resultados. Lucero, Beatriz y Sofía llegaron puntuales a la clínica aquella mañana. El aire fresco de la Ciudad de México tenía ese matiz engañoso de los días que parecen tranquilos en la superficie, pero esconden tormentas en el horizonte. Sofía, con su mochila azul colgando del hombro, caminaba con la despreocupación de cualquier niña de 7 años, aunque sus grandes ojos oscuros delataban una curiosidad inquieta. El pasillo de la clínica estaba decorado con murales de colores, globos, mariposas, trenes y sonrisas pintadas. Ella los observaba con atención, como si intentara descifrar qué historias se escondían, mientras las dos mujeres a su lado apenas podían ocultar la tensión en sus gestos. El doctor Rivero, un hombre de unos 50 años de caminar sereno y voz pausada, salió a recibirlas. Su bata blanca impecable contrastaba con la calidez de su mirada. Tras sus gafas de montura fina, había unos ojos cansados pero profundamente humanos, acostumbrados a dar noticias difíciles sin perder la empatía. Buenos días, pasen a mi consultorio, por favor. El despacho era sobrio pero acogedor. Un escritorio de madera clara, una lámpara que proyectaba luz cálida, estantes llenos de carpetas, y en una esquina un pequeño avión de juguete que parecía recordar a todos que aunque allí se libraban batallas de vida o muerte, se hablaba siempre de niños. Sofía fue conducida a una sala contigua por una enfermera para revisar sus signos vitales. Apenas la puerta se cerró, el aire pareció volverse más denso. Beatriz apretaba las manos sobre su regazo, y Lucero, aunque mantenía su porte elegante, sentía que su corazón golpeaba contra el pecho con fuerza desmedida. El doctor tomó asiento y con calma profesional comenzó a hablar. Señora Ramírez, como le adelanté ayer a la señora Lucero, encontramos anomalías preocupantes en los análisis de Sofía. Su tono no era alarmista, pero tampoco dulcificaba la verdad. Mencionó uno a uno los resultados: recuento bajo de glóbulos rojos, plaquetas disminuidas, células inmaduras, circulando en la sangre. Cada palabra caía como una losa sobre los hombros de Beatriz, que escuchaba con la respiración entrecortada. Todo apunta, continuó el médico, a una posible leucemia linfoblástica aguda, el tipo más frecuente en la infancia. El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchaba claramente el tic-tac del reloj de pared. Beatriz tragó saliva, incapaz de hablar. Fue Lucero quien con voz firme rompió la tensión. ¿Qué pasos siguen ahora, doctor? Necesitamos realizar una aspiración de médula ósea. Es el único procedimiento que puede confirmarnos el diagnóstico. Consiste en extraer una pequeña muestra de médula, generalmente de la cadera, bajo sedación. Sofía no sentirá dolor, solo un leve malestar después. Beatriz cerró los ojos un instante. El recuerdo de hospitales, de tratamientos de su hermana Elena sufriendo el cáncer, volvió a ella como un golpe. Aún así se armó de valor y preguntó lo que más temía. ¿Y si confirman que es leucemia? El doctor apoyó las manos entrelazadas sobre el escritorio y la miró directamente. En ese caso, iniciaríamos el tratamiento inmediatamente.
Y quiero que escuche esto con atención cuando se detecta temprano como parece ser. Aquí la tasa de curación supera el 80%. Beatriz abrió los ojos incrédula. ¡Curación! No solo control. Curación, repitió el doctor con firmeza. Pero el camino no será fácil. Es un tratamiento largo de al menos 2 años. Una fase intensiva al inicio, hospitalizaciones, quimioterapia, medicamentos diarios y luego un mantenimiento prolongado. Pero las probabilidades de éxito son muy buenas. Lucero, que había permanecido contenida, intervino con decisión. ¿Cuándo podemos hacer la aspiración? Si están de acuerdo, mañana mismo. Cada día cuenta. Beatriz tomó la pluma que le ofrecieron para firmar los consentimientos. Sus manos temblaban tanto que tardó varios segundos en lograr escribir su nombre. Cuando terminó, suspiró como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. En ese instante, Sofía regresó al consultorio con la enfermera. Llevaba una paleta en la mano y parecía más tranquila. Sin embargo, percibió la tensión en el aire. Miró a su tía con esos ojos inmensos y preguntó sin rodeos. «Estoy muy enferma, tía». Beatriz se atragantó con sus propias palabras. No sabía qué decir. Fue el doctor quien con una ternura inesperada se arrodilló frente a la niña. «No lo sabemos aún, Sofía. Por eso necesitamos hacer más pruebas. Mañana vendrás temprano. Te daremos una medicina para dormir un ratito y tomaremos una muestra muy pequeña de tu cuerpo para revisarla». Sofía lo miró seria. Luego volteó hacia Lucero, buscando un gesto que la tranquilizara. La cantante se inclinó hacia ella con una sonrisa suave. «Estaremos contigo en todo momento, cariño. Y cuando termine todo esto, iremos a comer el helado más grande que hayas visto». La niña sonrió tímidamente y asintió. El acuerdo estaba sellado. Al salir de la clínica, Lucero insistió en que fueran a comer algo. Escogió un restaurante con un pequeño espacio infantil para que Sofía pudiera distraerse. La niña se lanzó al área de juegos apenas terminaron de pedir, dejando a las adultas frente a frente. Beatriz tomó su taza de café con ambas manos, como si necesitara ese calor para sostenerse. «No sé cómo explicarle esto si mañana confirman lo peor», confesó con voz rota. Ella todavía recuerda a su mamá, a Elena. Todo el dolor, las quimioterapias, las agujas. No puedo soportar pensar que mi niña pase por lo mismo. Lucero extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Beatriz con firmeza. No estarás sola, Beatriz. Ni Sofía tampoco. Lo enfrentaremos juntas. ¿Me oyes? Beatriz rompió a llorar en silencio. Esa promesa tan clara era como un ancla en medio de la tormenta. Esa noche en su casa en Jardines del Pedregal, Lucero trataba de encontrar algo de paz. El silencio de la residencia contrastaba con el ruido de su mente. Estaba en su sala con un té a medio terminar sobre la mesa cuando sonó su teléfono. Era Ernesto, su representante. «Lucero, perdona la hora, pero esto es urgente». «¿Qué sucede?», preguntó ella incorporándose. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, antes de que Ernesto soltara la bomba. «Alguien ha filtrado información sobre Sofía. Mañana la prensa sabrá que la niña podría tener leucemia». El mundo pareció detenerse por un instante. Lucero apretó el teléfono contra su oído. Su primera reacción fue incredulidad, seguida de una furia helada. «¿Cómo se atrevieron? Es una menor». Ernesto suspiró. «Ya sabes cómo funciona este medio. Alguien habló quizás del hospital, quizás de la clínica, no lo sabemos aún. Pero la noticia está en camino. Y mañana será un infierno mediático». Lucero cerró los ojos. La imagen de Sofía en el consultorio preguntando con ingenuidad si estaba muy enferma, regresó a su mente con un peso insoportable. Sabía que estaba frente a una decisión crucial: proteger la privacidad de la niña a toda costa o usar su influencia pública para transformar esta tragedia en una causa mayor. El reloj marcaba la medianoche. Y Lucero, mirando al cielo desde su ventana, comprendió que el destino la estaba poniendo a prueba una vez más. La voz de Ernesto aún resonaba en la mente de Lucero mucho después de colgar. «Alguien ha estado hablando con la prensa». Era como una daga en medio de la noche.
No había peor enemigo que el rumor en su mundo porque no necesitaba pruebas, solo un titular ingenioso para arrasar con reputaciones y vidas enteras. Durante años había aprendido a navegar esas aguas turbias, a sonreír cuando ardía por dentro, a callar cuando la injusticia la devoraba. Pero ahora la historia era distinta, no era su vida lo que estaba bajo la lupa, sino la de una niña inocente y la de una mujer que apenas empezaba a recuperar un poco de dignidad. Cuando vio en la pantalla del teléfono aquella foto borrosa mal tomada, que la mostraba saliendo de la Academia Nacional de Música con Sofía, sintió una punzada en el estómago. El titular tan sensacionalista como cruel, decía Lucero, adopta a niña prodigio la estrella y su misteriosa protegida. El corazón se le encogió. Sabía que esa era apenas la chispa. El incendio vendría después con las especulaciones, las teorías absurdas, las mentiras disfrazadas de fuentes cercanas. La mañana siguiente, cuando Beatriz y Sofía llegaron a su casa, Lucero las recibió con una sonrisa forzada. En cuanto Dolores se llevó a la pequeña a la cocina con la promesa de un desayuno especial, Lucero condujo a Beatriz hasta su despacho. Sacó el teléfono y le mostró la publicación. Beatriz se llevó la mano a la boca horrorizada. «¿Pero cómo hemos sido discretas? Nunca hablamos con nadie». Lucero suspiró con esa tristeza resignada, que solo quienes han vivido bajo el escrutinio constante pueden comprender. En mi mundo las paredes siempre tienen ojos y oídos. Lo siento, Beatriz. No supe anticiparlo como debía. Esperaba reproches, quizá enojo, pero Beatriz solo parecía abatida. No estoy enojada contigo, Lucero. Estoy preocupada. ¿Qué va a pasar ahora? Lucero se sentó frente a ella mirándola con honestidad. Tenemos 3 caminos. Ignorar la historia y esperar que se diluya, aunque rara vez sucede. Emitir un comunicado vago, algo que hable de mi compromiso con apoyar a nuevos talentos, sin entrar en detalles, o controlar la narrativa nosotras mismas, siendo más transparentes. Beatriz reflexionó en silencio, sus dedos entrelazados apretados hasta ponerse blancos. Finalmente levantó la vista. ¿Y si mañana confirman el diagnóstico? ¿Y si es lo que más tememos? No quiero que Sofía sea conocida como la niña con leucemia que Lucero ayuda. Ella es más que eso. Es una niña. Es una voz hermosa. Es alegría. Lucero asintió despacio. Lo comprendo perfectamente. Entonces esperemos. Tomemos decisiones cuando tengamos certezas. Hasta entonces yo asumiré la exposición. Pero si notas a alguien siguiéndolas o preguntándoles cosas, me llamas de inmediato. En ese momento la puerta se abrió suavemente. Sofía apareció con una sonrisa ajena al peso que flotaba en la habitación. Dolores dice que ya es hora de irnos. Lucero y Beatriz compartieron una mirada cargada de un pacto silencioso, protegerla a toda costa. El auto avanzaba por las avenidas de la ciudad en silencio. Sofía, sentada entre ambas, jugaba con una muñeca de trapo que había traído en su mochila. Hacía que la muñeca hablara en voz bajita, ajena a las miradas tensas de las 2 mujeres. Lucero observaba a través de la ventanilla. Cada semáforo, cada edificio que pasaba parecía perder color frente a la magnitud de lo que las esperaba. A su lado, Beatriz mantenía la espalda recta, los labios apretados, intentando transmitir serenidad a su sobrina, aunque sus ojos delataban miedo. Al llegar el personal de la clínica ya estaba listo. Una enfermera de voz amable tomó a Sofía de la mano para llevarla a la sala de preparación. La niña, aunque valiente, apretó con fuerza la mano de su tía. «¿Puedo pedirte algo?», le dijo a Lucero con esa mezcla de timidez y franqueza infantil. Lucero se agachó hasta quedar a su altura. «Lo que quieras, pequeña. Podrías cantar para mí cuando despierte, como lo hicimos en tu estudio». El nudo en la garganta de Lucero fue inmediato. Le acarició el cabello con ternura. «Por supuesto que sí. Estaré aquí esperándote». Sofía sonrió confiada y se dejó llevar. En la sala blanca, el tiempo parecía dilatarse. Beatriz se dejó caer en una de las sillas, sus manos temblaban levemente. Lucero permanecía de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Siento que estoy reviviendo todo otra vez», susurró Beatriz sin levantar la vista. Lucero entendió.
No necesitaba preguntar. Para Beatriz, los pasillos hospitalarios eran recuerdos de Elena, su hermana, su pérdida, su impotencia. Se acercó y le tomó la mano. Esta vez no estarás sola. Ni tú ni Sofía. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. Beatriz levantó la mirada y por primera vez permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No era un llanto ruidoso, sino silencioso, de esos que nacen del alma agotada. Lucero Las Sazas la abrazó, con fuerza. Y mientras lo hacía, pensó en algo que jamás había confesado públicamente en Miguel, su primer amor, aquel joven que había muerto de leucemia cuando apenas tenían 19 años. Esa herida nunca había sanado del todo, solo había aprendido a ocultarla bajo sonrisas para las cámaras. Y ahora, 30 años después, la vida le ponía de nuevo frente a la misma batalla, pero con la posibilidad de luchar de otra manera. El auditorio estaba colmado. No cabía un alma más en aquel recinto emblemático del Centro Cultural Televisa. Los pasillos laterales estaban ocupados por periodistas de todos los medios, desde los más serios hasta los más sensacionalistas. Las cámaras apuntaban en dirección al escenario, listas para transmitir cada gesto, cada palabra. En la primera fila, rostros familiares del espectáculo, de la política y del mundo social esperaban en silencio. Afuera en la explanada, cientos de fanáticos coreaban «Lucero, Lucero», mientras levantaban pancartas improvisadas que hablaban de apoyo, de admiración, de fe. Entre bambalinas, Lucero respiraba hondo, intentando aquietar el torbellino que sentía dentro. No era miedo exactamente. Era una mezcla de nerviosismo, responsabilidad y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría no solo la percepción pública de su vida, sino también la de Beatriz y Sofía. Y lo más importante, podría marcar el comienzo de algo más grande de lo que jamás había soñado. Beatriz estaba a su lado con las manos apretadas, como si aferrarse a sí misma fuera la única manera de no derrumbarse. Sus ojos hinchados por noches de insomnio y llanto silencioso miraban a Lucero buscando seguridad. ¿De verdad quieres hacerlo?, preguntó por enésima vez, su voz quebrada pero firme en la duda. Lucero le tomó las manos. Sí, Bea. No podemos seguir escondiéndonos. Esta historia va más allá de nosotras. Si no la contamos nosotras, otros la contarán. Y no con la verdad, sino con morbo. Beatriz bajó la mirada. En su mente aparecía el recuerdo de Sofía en la clínica preguntando con esa candidez infantil: «¿Van a hablar de mí en la tele?». Sí, mi amor, le había respondido ella con un nudo en la garganta. Pero no solo de ti, de muchos niños como tú, para que la gente sepa y ayude. Y la niña, con una madurez sorprendente, había dicho: «Entonces está bien, pero también quiero que hablen de mi canción con Lucero». Ese recuerdo arrancó a Beatriz una lágrima. La apretó contra su pecho, se limpió con la mano y asintió con firmeza. «Hagámoslo», dijo. El director de escena levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. Las luces del escenario cambiaron a tonos dorados y azules, el murmullo del público se apagó, y un silencio expectante llenó el lugar. Lucero avanzó hasta el centro del escenario. Sus pasos resonaron en el piso de madera marcando un compás solemne. Se detuvo bajo el reflector principal. El aplauso del público quiso anticiparse, pero ella alzó una mano pidiendo calma. Tomó aire. Su voz sonó clara, firme, como la de una mujer que sabe lo que va a decir y que lo dirá con toda el alma. «Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí». El murmullo cesó por completo. La estrella hablaba. «En mis más de 4 décadas de carrera, he estado en este lugar muchas veces presentando telenovelas, discos, conciertos. Siempre he tenido algo que compartir con ustedes. Pero nunca como hoy. Hoy no vengo a hablar de música, ni de televisión, ni de espectáculos. Hoy vengo a hablar de algo más profundo, más humano». Algunos periodistas se adelantaron en sus asientos. El ambiente se tensó. «Hace unos meses», continuó, «conocí a 2 personas que cambiaron mi vida. Una mujer llamada Beatriz y su sobrina Sofía. Fue un encuentro que parecía casual, pero que con el tiempo entendí que era una cita del destino.
Ellas llegaron a mi vida en silencio sin buscar nada, solo tratando de sobrevivir en una ciudad inmensa y a veces cruel. Hizo una pausa y miró hacia un costado del escenario, donde Beatriz permanecía de pie, discreta, con los ojos enrojecidos. Hoy quiero contarles la verdad. Sofía enfrenta una enfermedad difícil, leucemia linfoblástica aguda. Esas palabras pesan, lo sé. Pero también quiero que sepan que no estamos hablando de un final, sino de una lucha. La medicina ha avanzado, los tratamientos son efectivos y el pronóstico es positivo. Sofía no es un caso perdido. Sofía es esperanza. Es lucha, es vida. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas ya tecleaban frenéticamente en sus laptops. No quiero que esta niña sea recordada como la protegida misteriosa de Lucero, ni como la niña enferma. Quiero que la recuerden como lo que realmente es, una niña talentosa, con una voz que toca el alma, con un espíritu que ilumina cualquier habitación en la que entra. Sus ojos brillaban, pero no titubeaban. Y por eso hoy quiero anunciar algo más. Lucero tomó un sobre del atril, lo levantó y dijo con voz solemne: Hoy nace Proyecto Lucero, una fundación dedicada a apoyar a niños y niñas que enfrentan enfermedades graves como el cáncer, pero también a descubrir y fomentar sus talentos artísticos. Porque la enfermedad puede atacar el cuerpo, pero nunca debe destruir los sueños. El público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. En la primera fila, José Manuel y Mijares se abrazaron discretamente, mostrando un frente unido. Quiero que cada familia que se encuentre en esta situación sepa que no está sola, continuó. Que hay esperanza, que hay manos dispuestas a ayudar. Sofía es el rostro que hoy nos inspira, pero detrás de ella hay miles de niños invisibles que merecen ser vistos, escuchados y apoyados. La pantalla gigante detrás de ella se iluminó mostrando una imagen Sofía en la clínica con su bata hospitalaria y una sonrisa luminosa sosteniendo en alto el dibujo que había hecho para Lucero semanas atrás. Un arco iris, un micrófono y un corazón que decía: Para Lucero de Sofía. El auditorio entero se levantó en aplausos. La ovación no era solo para la artista, sino para la niña, para su tía, para todas las familias que luchaban en silencio. Beatriz, desde un costado del escenario, lloraba abiertamente. Y Lucero, sintiendo aquella energía vibrar en sus huesos, supo en lo más profundo que había tomado la decisión correcta. Esa noche no nacía solo una fundación, nacía un movimiento. El murmullo en el auditorio se fue apagando poco a poco, mientras Lucero respiraba hondo antes de responder la última pregunta. Sus ojos firmes pero humedecidos por la emoción brillaban bajo los reflectores. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida, dijo con una voz serena, modulada a la de una mujer que lleva décadas dominando los escenarios, pero que hoy hablaba desde un lugar mucho más profundo que la fama o el arte. Esta no es solo mi causa. Es la causa de todos los que hemos perdido a alguien, de todos los que hoy mismo están luchando en silencio, y de todos los niños que merecen un futuro distinto. El periodista bajó el micrófono lentamente. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que Lucero hubiera experimentado. No era incomodidad ni expectación. Era respeto absoluto. Entonces, como una ola que se expande desde el fondo hasta la primera fila, los aplausos comenzaron a llenar la sala. No eran los aplausos ensayados de un programa televisivo, ni los gritos de un concierto multitudinario, sino un aplauso sincero humano que reconocía el coraje de abrir el corazón en público. En primera fila, José Manuel se inclinó hacia adelante, aplaudiendo con fuerza, orgulloso de su madre. A su lado, Mijares, con gesto solemne, asentía en silencio. Era un momento que trascendía cualquier historia personal. Juntos estaban presenciando a Lucero, reinventándose frente a sus ojos. Las cámaras no dejaban de disparar. Los flashes iluminaban el escenario como un cielo nocturno plagado de relámpagos diminutos. Algunos periodistas, conmovidos, se secaban discretamente los ojos, tratando de mantener la compostura profesional. Otros escribían frenéticamente, conscientes de que lo que acababan de escuchar no era una noticia cualquiera, sino un capítulo histórico en la trayectoria de una de las artistas más queridas de México. Lucero continuó apoyándose ahora en Beatriz,
quien estaba a su lado con las manos entrelazadas para controlar el temblor de los nervios. Hoy nace oficialmente el Proyecto Lucero. Esta fundación tendrá 2 ejes principales: a apoyar el tratamiento de niños con cáncer en situación vulnerable y descubrir talentos artísticos en comunidades marginadas. Porque he aprendido gracias a Sofía que la enfermedad puede debilitar el cuerpo, pero nunca debería apagar los sueños. Y esos sueños, cuando se alimentan, pueden convertirse en la fuerza que ayuda a sanar. Beatriz dio un paso al frente, respiró profundamente y habló su voz quebrada al inicio, pero firme al continuar. Yo no soy cantante ni actriz. Soy trabajadora de limpieza y he vivido lo que significa tener miedo todos los días de no poder cubrir lo básico. Cuidar a una niña que es lo más preciado que tengo, sin saber si mañana podremos pagar sus medicinas, ha sido la carga más grande de mi vida. Pero hoy estoy aquí porque alguien nos vio, nos escuchó y nos extendió la mano. Si este proyecto puede hacer eso por más familias, entonces todo lo que hemos pasado habrá valido la pena. El auditorio guardó silencio de nuevo. Muchos no esperaban escuchar la voz de una mujer como Beatriz en ese escenario. No era una celebridad, no tenía discursos preparados, pero la crudeza de su testimonio tenía más fuerza que cualquier nota de prensa. Un periodista de una cadena internacional levantó la mano. ¿Qué garantías habrá de que los fondos sean usados con transparencia? Beatriz lo miró directamente y respondió antes que Lucero. Yo seré responsable de la parte operativa. Mi experiencia en salud y mi propia historia me obligan a asegurarme de que cada recurso llegue a donde debe llegar. Lucero me ha dado la confianza, y yo le devuelvo la promesa de que no defraudaré ni a ella ni a las familias que confíen en nosotros. Lucero, orgullosa, colocó una mano en su hombro. Beatriz será mis ojos y mis manos en este proyecto. Yo prestaré mi voz, mi imagen y mis recursos, pero ella representa el corazón práctico de todo esto. Las preguntas continuaron sobre la estructura de la fundación, los aliados estratégicos, los eventos próximos. Lucero anunció el primer gran concierto benéfico en el Auditorio Nacional, donde artistas de varias generaciones ya habían confirmado su participación. También mencionó una subasta internacional de objetos personales, incluso vestidos icónicos, de sus telenovelas joyas, usadas en conciertos históricos y manuscritos originales de canciones. El entusiasmo crecía. Algunos periodistas ya compartían en tiempo real la noticia en sus cuentas de redes sociales. Lucero se transforma de estrella de la música a líder de una fundación nacional. La niña Sofía inspira el nacimiento del Proyecto Lucero. Un anuncio que cambiará vidas. Lucero y Beatriz, 2 mujeres unidas por la esperanza. Al finalizar la conferencia, Lucero pidió un momento de silencio. Su voz bajó de intensidad, como si hablara no solo al público presente, sino a todos los que la verían después por televisión o internet. Quiero que recordemos algo. El cáncer no discrimina. Puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Pero nuestra respuesta sí puede marcar la diferencia. Podemos elegir quedarnos de brazos cruzados, o podemos unirnos para luchar. Hoy yo elijo luchar, y los invito a hacerlo conmigo. El aplauso que siguió fue ensordecedor, de pie unánime. Algunos periodistas rompieron el protocolo y se acercaron a estrecharle la mano a Beatriz. Era como si la sala hubiera sido testigo no solo de un anuncio, sino del nacimiento de una nueva forma de compromiso social. Cuando salieron por la puerta trasera protegidas por el equipo de seguridad, Beatriz todavía temblaba. Nunca pensé que estaría frente a tantas cámaras contando mi vida. Lucero sonrió con ternura. Yo tampoco imaginé que la mía cambiaría tanto por encontrarte detrás de un panel de luces en un estudio. Pero mira dónde estamos. Y créeme, Beatriz, apenas estamos comenzando. El concierto benéfico no era un espectáculo más. Desde el amanecer, el bullicio en las inmediaciones del Auditorio Nacional había sido inusual. Largas filas de familias con niños seguidores de Lucero, de todas las edades, periodistas de medios nacionales e internacionales, y curiosos atraídos por la magnitud del evento. En la explanada, pantallas gigantes transmitían la llegada de artistas invitados, cada uno saludando al público con mensajes de apoyo al Proyecto Lucero.
Dentro del ambiente, era solemne y festivo al mismo tiempo. No era solo un concierto, era una cita con la esperanza. El escenario había sido diseñado como un firmamento. Miles de luces LED recreaban estrellas titilantes sobre un fondo azul profundo. En el centro, una pasarela en forma de media luna conectaba el escenario principal con el público, un símbolo de cercanía de puente entre la artista y quienes la acompañaban en esta nueva misión. Tras bastidores, Lucero respiraba con calma mientras ajustaba el vestido de Sofía, ese tono azul celeste que parecía envolverla en un aura de serenidad. La niña jugueteaba con el micrófono diminuto y repetía en voz baja las respiraciones que Lucero le había enseñado. Beatriz, de pie, a pocos pasos, contenía las lágrimas ver a su sobrina transformada en esa pequeña artista, a punto de cantar ante miles de personas. Era algo que jamás hubiera imaginado durante aquellos días oscuros en los pasillos de un hospital. El concierto inició con fuerza. Lucero interpretó algunos de sus clásicos inmortales. Cuéntame, veleta, electricidad. El público coreaba cada verso con fervor. Después vinieron los invitados Angélica Vale, Alejandro Fernández. Incluso una participación sorpresa de Thalía vía transmisión desde Nueva York. Cada artista no solo ofrecía su voz, sino también un testimonio personal de por qué habían decidido apoyar esta causa. Entre actuaciones, las pantallas mostraban breves documentales madres narrando el día en que recibieron el diagnóstico de sus hijos, médicos explicando los avances científicos, niños sonriendo desde sus camas de hospital. La sala entera se conmovía una y otra vez. No había rincón donde no brillara al menos una lágrima. Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. Las luces bajaron de intensidad dejando en penumbra el escenario. Un solo foco iluminó a Lucero, vestida de blanco, de pie en el centro de la media luna. Su voz clara y firme se elevó para presentar a Sofía. Hace algunos meses conocí a una niña que me enseñó más sobre la valentía y la esperanza que cualquier escenario. Hoy esa niña nos regala su voz. Recíbanla con el corazón abierto, ella es Sofía. El público explotó en un aplauso largo y cálido, no de euforia sino de bienvenida. Sofía apareció tomada de la mano de Lucero, avanzando con pasos temblorosos, pero con la barbilla en alto. Su pañuelo de seda brillaba bajo las luces, y su mirada se iluminó al escuchar el rugido de apoyo de miles de personas. El piano comenzó a sonar los primeros acordes de Lucero en la oscuridad, la canción que habían compuesto juntas. Lucero entonó las primeras líneas con suavidad, luego bajó el volumen de su voz, dándole espacio a Sofía. Y entonces ocurrió el milagro. La voz de la niña llenó el recinto, pura, cristalina, vulnerable y poderosa a la vez. El Auditorio Nacional entero contuvo la respiración. Cada nota parecía una chispa que iluminaba la oscuridad colectiva. Beatriz desde la primera fila se cubrió el rostro con las manos, mientras las lágrimas caían sin control. José Manuel abrazó a su abuela, la madre de Lucero, quien también lloraba con orgullo. Lucero observaba a Sofía con una mezcla de admiración y ternura, guiándola con gestos sutiles, dándole seguridad con cada mirada. Era como si la música las envolviera en un capullo invisible, donde nada malo podía alcanzarlas. Cuando llegó el estribillo, cantaron juntas la voz madura y experimentada de Lucero, entrelazada con la frescura y emoción de Sofía, creando una armonía que arrancó un aplauso espontáneo, aún antes de terminar la canción. El último verso fue cantado solo por Sofía. Al concluir, el silencio duró un segundo eterno. Y luego el auditorio estalló en ovaciones. Gritos, aplausos, lágrimas, gente de pie. El público sabía que acababa de presenciar algo irrepetible. Sofía se aferró a la mano de Lucero, sorprendida por la magnitud de la respuesta. «¿Ves?», le susurró Lucero inclinándose. «El miedo era solo un globo, y lo has desinflado todo». La niña sonrió con un brillo que no necesitaba palabras. Esa noche, el concierto recaudó más de lo esperado, millones de pesos en donaciones directas y compromisos de apoyo a largo plazo para el proyecto Lucero. Pero más allá de los números, había ocurrido algo mucho más profundo. Un país entero había sido testigo del nacimiento de un símbolo.
Sofía no era ya la niña enferma. Era la voz de la esperanza, un recordatorio viviente de que la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir en un mismo corazón. En el camerino, al terminar, Beatriz abrazó a su sobrina y luego a Lucero. Gracias, susurró con la voz quebrada. No solo por lo que haces por Sofía, sino por mostrarle al mundo que ella no es invisible. Lucero, agotada pero plena, respondió con firmeza. No, Beatriz. Gracias a ustedes, porque hoy me han devuelto un propósito que ni siquiera sabía que había perdido. Esa noche, al salir del auditorio, las luces de la ciudad parecían más brillantes que nunca. Y mientras los titulares del día siguiente hablaban de un concierto histórico y del milagro de Sofía Lucero, sabía que lo que habían vivido juntos era apenas el inicio de una transformación que seguiría resonando mucho más allá de un escenario. El instante había llegado. El Auditorio Nacional, ese coloso que ha visto desfilar a las más grandes voces de México y del mundo, guardaba un silencio reverente. Lucero tomó el micrófono, su figura iluminada por un haz de luz cálida, que parecía envolverla en un halo dorado. Se escuchaba hasta el murmullo de una respiración contenida en las primeras filas. Esta noche es especial por muchos motivos, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Pero sobre todo porque marca el inicio de un camino nuevo. Un camino que jamás habría encontrado sin una pequeña luz que apareció en mi vida cuando menos lo esperaba. Un murmullo suave recorrió al público, y entonces, con una señal discreta de su mano, las luces bajaron creando una atmósfera íntima. De pronto, ese recinto con más de 10,000 personas parecía un salón pequeño donde cada espectador estaba invitado a presenciar algo único, casi sagrado. Quiero presentarles a alguien muy especial, continuó. Una niña con un corazón tan grande como su talento. Mi maestra, mi inspiración, Sofía. Los aplausos comenzaron como un río tranquilo que se transformó en cascada cuando la pequeña apareció en escena. Avanzaba tímida con pasos cortos, pero con la frente en alto. Sus ojos reflejaban nerviosismo, pero también una valentía que conmovió incluso antes de cantar. Lucero extendió su mano y Sofía la tomó, encontrando en ese gesto la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. El piano lanzó los primeros acordes de Lucero en la oscuridad. Lucero abrió la canción con la seguridad de quien conoce el escenario como su segundo hogar. Su voz cálida y poderosa era la brújula que guiaba el camino. Luego llegó el turno de Sofía. El auditorio entero contuvo el aliento. Y entonces sucedió. La voz de Sofía emergió como un cristal que vibra al ser acariciado por el viento. Temblorosa al inicio, pero llena de pureza. Cada nota llevaba consigo una verdad imposible de fingir, la inocencia de una niña que ha visto más dolor del que debería y aún así decide cantar. Esa vulnerabilidad convertida en música tocó fibras invisibles en cada persona presente. La técnica podía pulirse con el tiempo, pero ese don de transmitir emoción genuina, ese era un regalo divino. A medida que la canción avanzaba, las voces se entrelazaron. Lucero bajó su tono para que la frescura de Sofía brillara. Era como si dos generaciones, dos almas, se fundieran en un mismo mensaje que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa que puede encender esperanza. Cuando llegó la última estrofa, Sofía cantó sola. Sus ojos cerrados, su manita apretando con fuerza la de Lucero. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el palpitar colectivo de miles de corazones. Y al concluir, hubo un segundo eterno de silencio, antes de que el Auditorio Nacional explotara en una ovación de pie que parecía no tener fin. Lucero miró a Sofía y, al ver las lágrimas brillar en los ojos de la niña, sintió que algo en su interior finalmente encontraba su lugar. La abrazó, y esa imagen quedó grabada en las cámaras, dos figuras unidas en un momento que trascendía la música. Nadie podía prever entonces lo que vendría después. Que esa noche sería recordada como el inicio de una nueva era en la vida de Lucero. Que el proyecto Lucero crecería hasta convertirse en una de las fundaciones más influyentes del país, financiando tratamientos, becas y programas artísticos. Que Sofía vencería al cáncer 2 años después, y con el tiempo se alzaría como una cantante de renombre por derecho propio, llevando su historia a escenarios internacionales.
Y tampoco podían imaginar que Beatriz, fortalecida por su experiencia personal, se reinventaría como enfermera y creadora de un innovador programa de apoyo emocional para familias con hijos enfermos, replicado más tarde en otros países. Pero esa noche bajo los reflectores, y ante un país entero, nada de eso importaba todavía. Solo existía el presente, una canción compartida, un dolor transformado en propósito, un abrazo que unía pasado y futuro. Porque aunque el público veía a 2 personas en el escenario, en realidad había 3. En el corazón de Lucero, la memoria de Miguel y su primer amor arrebatado por la misma enfermedad, finalmente encontraba paz. Aquella promesa hecha décadas atrás, vivir por los 2 cobraría un nuevo sentido al ver a Sofía convertir la adversidad en fuerza. Años más tarde, en una entrevista para celebrar el 10º aniversario del Proyecto Lucero, le preguntaron cuál había sido el momento más definitorio de su carrera. Su respuesta fue inmediata. El día que interrumpí una grabación porque vi a una niña llorando sola. Explicó entonces que a veces las decisiones más importantes no parecen grandes decisiones en el momento. Parecen interrupciones inconvenientes, desvíos del plan. Pero son precisamente esos instantes inesperados los que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, si tenemos el valor de prestarles atención. Y cuando le preguntaron qué mensaje quería dejar, a quienes enfrentaban batallas similares, Lucero repitió las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de su fundación, las mismas que había susurrado frente al dibujo de una niña que apareció en su vida por destino o por casualidad. No estás sola, ninguna lo estará. En un mundo donde tantas promesas se rompen, esa era una que Lucero Hogaza León cumplía cada día, iluminando vidas como su nombre lo evocaba, brillando más intensamente en los momentos de mayor oscuridad. Y ahora te pregunto a ti que escuchas esta historia. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Tal vez la respuesta no cambie al mundo entero, pero sí podría cambiar el de alguien que hoy espera como Sofía aquella vez que alguien decida ver más allá de lo evidente.